Ayer cayó un tremendo aguacero, casi un vendaval fuerte. Y yo pensaba, precisamente estaba ya entrando en sintonía con este tema, ha traído fresco, estamos en esta parte del continente, en el inicio de la primavera, una lluvia que va siendo este puente entre el frío, entre el invierno, la primavera, el frío, el calor. Y pensaba en esta bendición que la lluvia trae para la tierra, como es lo que la Biblia siempre nos invita a pensar. Sin el agua, la tierra sería sencillamente un desierto. Para convertirse en un jardín, la tierra necesita del agua y requiere también del cultivo de parte del ser humano. Y me venía espontáneamente la profecía de Isaías en el capítulo 55, versículo 10. Como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelven allá, sino riegan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y dan simiente al sembrador para quien ha de comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que hará todo lo que yo quiero y realizará la misión que le ha confiado. La lluvia fecunda la tierra, la hace capaz de producir la vegetación, las flores y los frutos. Y esto es lo que nos ocupa en esta noche. Este es el tercer encuentro que realizamos sobre Biblia y ecología. Recordarán ustedes, nuestro primer encuentro fue sobre los animales en la Biblia. El segundo fue sobre el agua en la Biblia. En esta ocasión nos ocupan las plantas en la Biblia. Las imágenes vegetales, no podría esperarse menos, son muy frecuentes en toda la Sagrada Escritura, de punta a punta. Podríamos, por medio de un rápido recorrido, hacer una reseña de las diversas imágenes que la Sagrada Escritura nos ofrece del jardín de Dios, que es nuestro mundo, nuestra tierra, nuestra realidad humana que podría ser, como señalé ahora, un desierto, pero que también puede llegar a ser, como es el querer de Dios, el jardín deseado, la fiesta de la vida. Y la imagen espléndida de este proyecto es una vegetación exuberante, abundante. Todos conocemos un texto fundante, siempre lo citamos cuando hablamos de ecología, donde comienza ya el Evangelio de la creación. Si ven el Evangelio del Nuevo Testamento, hay un texto que siempre nos sirve de punto de partida. Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30. Estamos en el sexto día de la creación y Dios le dice al Adán, a Eva, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Qué significa? Cultívenla, ocúpense de ella responsablemente. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Y sigue diciendo, y he aquí que les he dado todas las plantas, atención, les he dado todas las plantas portadoras de semilla que hay en toda la superficie de la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla, esto les servirá de alimento. A todas las fieras y a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra y a todo ser vivo, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Una tarde, una mañana, día sexto. Bueno, esta página es una puerta de entrada y llama la atención que la primera imagen de la Biblia eh, es así, es un gran jardín. Incluso todos son veganos.
Solo se vive de la vegetación, no del comer carne. Pero es tema que podríamos retomar otro día. ¿Y por qué esto? Me interesa más bien que entremos ahora en esta visión de la Biblia sobre las plantas. Pero quiero aclarar, no vamos a abordar en esta noche, lo que vamos a hacer no es una clase de botánica bíblica, con una taxonomía de todos los árboles de la Biblia, como si estuviéramos en un jardín botánico explicando todas las formas, especies. No es eso lo que buscamos en esta noche. Ni tampoco simplemente repetir este mensaje que ya escuchamos, que conocemos bien, la necesidad que tenemos de cuidar toda la vegetación en esta casa común con la que convivimos, porque tenemos una responsabilidad. Si bien quiero llegar a esto y lo quiero recalcar, no es lo que quiero repetir. Quiero proponerles en esta noche otra ruta. Una ruta que podríamos llamar teológica, estética, ética. Preguntándonos de qué manera la Biblia dialoga con el reino vegetal. Cuando la Biblia construye su mensaje, que es una revelación, ¿cómo lo hace interactuando con el reino vegetal? ¿De qué manera reviste todo un universo simbólico apoyado precisamente en la vegetación? Es el lenguaje de las plantas. No quiero hablar de la botánica, sino del lenguaje que es en la Biblia las plantas. De forma concreta, ¿cómo el hombre bíblico interactúa con la casa común, en particular con las plantas? Esto es su manera de leer el mundo, la revelación de Dios, el mundo que Dios quiere en el reino vegetal y viceversa. Y para esto les propongo que demos dos pasos. Primero, el más extenso, vamos a quedarnos todavía un poco más en el libro del Génesis, pero no en el texto del capítulo 1, sino vámonos más adelante, al capítulo 2. La primera imagen de la Biblia, ya vimos, es un jardín exuberante, pero en el segundo relato de la creación, en el capítulo 2 del Génesis, este tema es profundizado. Es un jardín que es cultivado. Y esta va a ser nuestra primera lección. El jardín de Dios. El jardín de Dios. Está en el proyecto de Dios. Un jardín que Dios ha plantado y en el que ha colocado al ser humano para que lo cultive y cuide de él. Esta es nuestra primera parte, y en la segunda parte, a partir del horizonte que vamos a trazar aquí en la primera, vamos a deshilar algunas rutas simbólicas, algunos pequeños universos, constelaciones simbólicas construidas a partir de las plantas. Y comenzamos con el Génesis, el jardín de Dios, y terminaremos con una alusión al último jardín, el jardín del Apocalipsis. El libro del Génesis, en el capítulo 2, nos presenta una imagen simbólica importante. El jardín. El jardín representa de Dios, es el ambiente bello, el lugar ameno donde se está bien. Para un oriental que vive rodeado de desiertos, en grandes extensiones de tierra sedientas de agua, el jardín es una imagen extraordinaria de bienestar. El día de hoy, conversando con un buen amigo, el padre César Buitrago, con quien compartimos una experiencia en Tierra Santa, me recordaba cuando estuvimos en Dan, al pie del Monte Hermón, y nos gozábamos viendo la exuberancia de todo un jardín, justo en una de las fuentes más importantes del Jordán, y veíamos cómo la gente se metía en el agua, se le echaba, y la gente, y, y mirábamos alrededor, más allá, desierto, y decíamos, por eso es que el mundo bíblico valora tanto el jardín, porque casi no hay. Conoce los oasis, pero casi no hay.
y un pequeño lugar como Dan, que jugará con la palabra Dan, se convierte en un magnífico parque que recuerda a la primera página o las primeras páginas de la creación. Jardín se dice en persa paraíso. Y aquí ya podemos ver una conexión. Es una palabra muy antigua, paraíso, que viene del mundo persa. Jardín. Era el nombre que se le daba a los espléndidos jardines imperiales. Y la palabra pasó tal cual al hebreo, al griego, al latín y al castellano. Se mantiene la palabra tal cual. Jardín. El jardín de la amistad con Dios, atención, precede al ser humano. No se trata de una realidad física. No tiene sentido ponerse a buscar dónde podría haber estado el jardín del Edén, ni tampoco hay que tomar al pie de la letra el que Dios estuviese trabajando como campesino la tierra, como empieza efectivamente el capítulo 2. Con todo y esto, como es propio de los textos, de este tipo, de estos textos, se trata de una gran verdad. Este jardín existe y Dios nos lo ha dado. Entendamos que no se trata de un jardín botánico, sino de una imagen poética. Aquí entramos en nuestro primer gran universo simbólico. Es necesario que, leyendo la Biblia, aprendamos este gusto poético para captar el significado teológico de las imágenes, no quedándonos solamente con una dimensión literal o histórica. El jardín es la condición humana de las buenas relaciones con Dios. Y este ambiente precede, acabo de decirlo, al ser humano. Hemos sido colocados en este ambiente que Dios mismo ha plantado. Pero Dios nos confía la tarea de cuidarlo. Y atención, en latín, el verbo collere tiene dos significados. Puede tener como complemento los campos o la divinidad. Tanto así que culto y cultivo tienen la misma raíz, collere, cultivar. Se cultiva el campo, pero también se cultiva una relación con Dios. Collere, de ahí viene la palabra culto. Cultivar una relación con Dios, honrarlo, venerarlo, una relación particular con la divinidad. Pero también es el mismo término que se utiliza para decir cultivar los campos. Culto. De ahí viene la palabra, el término cultura. La cultura es cuestión de culto, de cultivo. Y tiene la misma raíz en la mentalidad humana el esfuerzo que se requiere para cultivar los campos. Lo mismo que se necesita para cultivar, por ejemplo, una amistad. Una amistad es una buena relación que se instaura, que hay que cultivar, que hay que cuidar para que se sostenga y preferiblemente para que crezca. De la misma manera, la amistad con Dios requiere de un cultivo. Miren cómo uno relance, lleva al otro. El culto es la manera como mantenemos viva la relación con Dios. La tarea primaria de todo ser humano es la de cultivar el jardín, la bella relación que el Señor puso a disposición de toda la humanidad. Y esta realidad hay que conservarla, defenderla, protegerla, mejorarla. Las plantas hay que cuidarlas, porque hay factores que las destruyen. Son factores atmosféricos o animales que las destruyen, o nosotros mismos los seres humanos lo hacemos hoy con esta industrialización, arriesgándonos a volver la tierra de nuevo un desierto. Y por eso la importancia de esto, nuestra interacción con
En este jardín de los orígenes se encuentran todas las plantas que se puedan imaginar. Pero el relato se detiene solamente en dos que son dos plantas simbólicas. No se encuentran en los manuales de botánica. Estamos hablando del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al antiguo redactor del Génesis se le ocurrió echar mano de la metáfora del árbol o de los árboles para representar una realidad teológica. El árbol de la vida es un dato que está presente en todas las culturas antiguas, el árbol de la vida. De manera especial en el mundo oriental se daba como un hecho cierto la existencia de este árbol de la vida. Podemos ver, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos recuperados en estas tablillas descubiertas por los arqueólogos en la Mesopotamia, Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, un mito. Este gran héroe de la cultura mesopotámica, el hombre que supera todas las empresas, que hace su tarea más importante cuando sale en búsqueda del árbol de la vida para que un amigo suyo que había muerto pudiese volver a la vida. Después de varias vicisitudes, encuentra este árbol de la vida para poder recuperar a su amigo, la vida de su amigo, pero aquí viene la tragedia. Cuando ya está en el viaje de regreso, con su ramita del árbol de la vida, que es lo que ha podido obtener, se le arranca una serpiente y entonces tendrá que volver sin el objeto deseado. Un personaje menor, pero significativo en esta epopeya de Gilgamesh, hasta cierto punto es hasta cierto punto, es uno que le dice, oye, mira, es inútil que sigas esforzándote. Mira, el árbol de la vida no lo vas a encontrar nunca más. ¿Por qué los dioses, cuando crearon el mundo, le dieron a la humanidad sufrimiento y muerte? Ellos retienen la vida para ellos, para sí. Y tú, por muy héroe que puedas ser, Gilgamesh, no vas a lograr nunca entrar en el jardín de la vida para obtener la planta de la vida. Ni para ti, ni para tu amigo, ni para nadie. Y efectivamente es así. Este relato mesopotámico es pesimista, es trágico. El ser humano, por muy fuerte que pueda ser, no puede darse por sí mismo la vida. Fracasa en este intento, porque en la mentalidad misma de este mito, los dioses no quieren que accedan al árbol de la vida los seres creados. Y aquí viene lo extraordinario de la vida, de la Biblia. Los patriarcas, que provienen de la Mesopotamia, conocían muy bien estas historias. Pero la revelación de Dios le da un giro total a esta mentalidad. El lenguaje bíblico, si bien tiene muchos puntos de contacto y por eso tantos paralelos con la mitología acádica, podemos hacer una deliciosa intertextualidad. De hecho, lo que hace la Biblia es darle la vuelta a la situación, no está copiando, está dialogando y va a proponer un nuevo punto de vista, porque presenta ideas completamente nuevas frente a este paradigma inicial conocido en el antiguo mito de Gilgamesh. La Biblia, esta epopeya, también habla de un árbol, también habla de una serpiente, las mismas imágenes, pero el mensaje que se comunica es completamente diferente. El único Dios, creador del cielo y de la tierra, le ha dado al ser humano el acceso al árbol de la vida. Y aquí hay una novedad.
Para este autor antiguo, redactor del Génesis, hay otro árbol simbólico, además del árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este sí que está prohibido. Mientras que el árbol, veamos lo que ocurre, mientras que el árbol de la vida está presente en muchos textos, no conocemos hasta ahora, hasta hoy, ningún documento antiguo que hable del árbol del conocimiento del bien y del mal. El de la vida está en la literatura acádica, el del bien y del mal solamente en la Biblia, solamente. Y por eso pensamos que se trata aquí de una creación literaria y teológica, por supuesto, teológica nueva, además genial, y que proviene del libro del Génesis. Quien adopta un árbol para indicar lo que llamamos la moral es la Biblia. Comer de este árbol quiere decir, me refiero al del conocimiento del bien y del mal, quiere decir dominar. Comer, el comer es una expresión típica de nuestro lenguaje para connotar un apropiarse de una realidad de la cual vivo. Se dice, inclusive la expresión metafórica va mucho más allá. Cuando una persona así comienza una carrera, así se salió a comerse el mundo, ¿no? Es obvio que se trata de una metáfora, es una imagen. O inclusive una mamá que está jugando con su niño y lo ve lindo y le dice, ay, tan lindo, me lo voy a comer, ¿no? Y al niño le da risa, ¿no? Es obvio que se trata de una imagen. La mamá no es un caníbal, obviamente. Es una expresión de afecto. Estamos en el mundo de las metáforas, de la poética. Bello para comer, dice el libro del Génesis, en su lenguaje poético también. Porque el comer implica una apropiación. ¿Lo hago para qué? Para llegar a ser Dios. Y todo lo que me gusta, me atrae, me interesa, quiero poseerlo. Quiero apropiármelo para volverlo Dios. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significa entonces pretender ser patrones de la moral. Quiero decir, yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Yo. Y esto introduce el tema del mal, un peligro muy grande. Yo determino qué es bueno y qué es malo. Entonces yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. Todo está a tu disposición. Todo lo hecho para ti, dice el creador del Génesis. Todo lo puedes comer, incluido el árbol de la vida, pero no el del conocimiento del bien y del mal. Esta es la manera como el ser humano está invitado a reconocer algo que le es propio como humanidad, su propio límite creatural. Para ser humanos, vivir como humanos, tenemos que reconocer que tenemos un campo de libertad y que esta libertad proviene también no solamente del espacio que tenemos, sino de la limitación que le corresponde. Hay límites y hay límites que hay que saber respetar. Reconoce que no eres el creador, eres la criatura y acepta las reglas del creador. En cambio, comiendo de este otro árbol, el del bien y del mal, se arruina la amistad. Porque ya no vivo en una interacción, en una alteridad con el otro. Consiste en poseer el otro, dominar al otro, comerme al otro. Y entonces, comer del árbol del bien y del mal es un acto de desconfianza, de soberbia. Lamentablemente, tengo que decirlo, lamentablemente, ha sido banalizado como si fuese una manzana.
Y tenemos todo tipo de representaciones satíricas que vuelven este relato del Génesis insignificante. Qué pena. Y resulta que estamos ante un texto que es de una profundidad excepcional. Dios no cierra el camino del conocimiento al ser humano. Lo que le pide es la confianza. Comer de este árbol en contra de las indicaciones de Dios quiere decir ir por cuenta propia, determinar yo todo, y esto es lo que se denomina pecado.